Hola, amigos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo sería pasar toda la vida en un monasterio? Estamos acostumbrados a pensar que los monjes y monjas son personas santas, completamente alejadas de la vida mundana, que pasan sus días en oraciones y meditación. Pero, ¿es todo tan simple? ¿Qué pasaría si les dijera que en los monasterios medievales ocurrían cosas que se asemejan más a un guión de un thriller histórico oscuro? Las paredes cerradas ocultaban secretos que helaban la sangre. En estos lugares se libraba una verdadera lucha por la supervivencia, y los estrictos estatutos a veces conducían a rebeliones, romances e incluso desenlaces mortales. Hoy desglosaremos los detalles más inesperados y sorprendentes de la vida monástica, de los que pocos se dan cuenta. Hecho número 1. Levantarse a medianoche y trabajar hasta el agotamiento, un día típico de una monja medieval. En los monasterios no existía el horario diario al que estamos acostumbrados. Imaginen. Los despiertan exactamente a medianoche y, en la oscuridad, con una vela encendida en la mano, se dirigen al primer servicio, que puede durar varias horas. Después de eso, un breve descanso, y al amanecer comienza un verdadero maratón de trabajo. Había trabajo para todos, independientemente de la edad y el estatus. Las jóvenes monjas trabajaban en los campos, ayudaban a recoger la cosecha, cuidaban del ganado, lavaban la ropa en agua helada y preparaban comida para grandes comunidades monásticas. También había tareas más complejas, copiar libros sagrados, hacer velas y cuidar de los enfermos. Incluso durante las comidas, el silencio no podía romperse con conversaciones, y la única música era la voz de una hermana leyendo una oración. No existía el espacio personal, dormían en bancos de madera dura y una tosca capa servía de manta. Cualquier error podía costar la cena o incluso varios días de ayuno. El estricto estatuto no permitía la pereza, y los castigos por la más mínima infracción podían ser muy severos. Por ejemplo, si una monja llegaba tarde al servicio, podían dejarla toda la noche rezando en el frío suelo de piedra. Esta era una verdadera prueba de carácter, y no todas la superaban. Hecho número 2. ¿Por qué las chicas se convertían en monjas, incluso si no querían? En la Edad Media, un monasterio para una mujer a menudo era la única salida de circunstancias vitales difíciles. No todas podían casarse exitosamente, y en una sociedad donde una niña prácticamente no tenía voz, la elección era limitada: o eras esposa o eras monja. Muchas chicas terminaban en monasterios no por voluntad propia, sino porque así lo decidía la familia. Si el padre no podía reunir una dote adecuada o consideraba que la hija era un estorbo en la casa, simplemente la enviaba a la abadía. También había quienes elegían conscientemente la vida monástica, escapando de maridos crueles o de la violencia. Para algunas mujeres, el monasterio era una oportunidad para recibir al menos alguna educación. En el mundo secular, a las niñas se les prohibía estudiar, pero en los monasterios podían aprender latín, medicina, dedicarse a la copia de libros e incluso escribir tratados científicos. Hubo casos en que las mujeres se convirtieron en médicos o filósofos famosos, pero se escondían bajo seudónimos masculinos. Sin embargo, la renuncia voluntaria al monasterio no significaba una vida tranquila. Una vez que una chica tomaba los votos, no había vuelta atrás. Si de repente cambiaba de opinión e intentaba dejar el monasterio, podían castigarla severamente o declararla hereje. La familia, por lo general, tampoco aceptaba de vuelta a tal fugitiva. Para ellos, ella ya estaba muerta. Hecho número 3. Un monasterio podía ser un lugar mortalmente peligroso. Estamos acostumbrados a pensar que un monasterio es un puerto seguro, pero en realidad la vida en él podía ser mucho más peligrosa que fuera de sus muros. Una de las amenazas más terribles eran las enfermedades. Muchos monasterios funcionaban como hospitales, donde las monjas cuidaban de los leprosos, trataban a los heridos y atendían a los pobres. Sin embargo, no tenían protección contra infecciones, no sabían de bacterias y no usaban ningún medio de higiene. La peste, la viruela, la tuberculosis, todo esto se propagaba a una velocidad increíble y la mortalidad era enorme. Hubo tiempos en que solo unos pocos sobrevivían de todo un monasterio. Además de las epidemias, los propios órdenes monásticos representaban una amenaza terrible. La violación del estatuto se castigaba con extrema dureza. Por la más mínima infracción, podían encerrarla en una celda con pan y agua o hacerla arrodillarse durante horas en oración. Si una monja era acusada de pensamientos pecaminosos,
Podían someterla a la vergüenza pública o incluso expulsarla, lo que significaba una muerte casi segura en el cruel mundo medieval. El peligro acechaba también desde enemigos externos. Bandidos y mercenarios asaltaban monasterios en más de una ocasión, y en tiempos de guerra podían simplemente quemarlos junto con sus habitantes. Y, lo más aterrador, a menudo los ataques no se hacían solo por los tesoros, el destino de las monjas en tales casos resultaba especialmente trágico. Hecho número 4. El amor en el monasterio existía, a pesar de las prohibiciones. Parecería que en una abadía donde las mujeres están completamente alejadas de las preocupaciones mundanas, no puede haber lugar para los sentimientos. Pero la realidad era otra. Muchas chicas se convertían en monjas no por voluntad propia, y sus apegos sentimentales no desaparecían. Las prohibiciones solo avivaban la pasión, y el estricto aislamiento llevaba a que las relaciones románticas podían surgir incluso entre las propias monjas. Hubo casos en que las chicas se encontraban en secreto con sacerdotes o novicios de monasterios masculinos, intercambiando cartas y concertando encuentros. Algunas iban aún más lejos, intentaban escapar del monasterio por amor, pero tales historias rara vez terminaban felizmente. Si atrapaban a la fugitiva, la esperaba un castigo severo, desde el encierro en una celda hasta la vergüenza pública. En los monasterios existían sus propios métodos para combatir las tentaciones carnales. Algunas abadesas obligaban a las monjas a usar toscos cilicios, dormir en suelos de piedra y constantemente atormentarse con penitencias. Sin embargo, la fruta prohibida es dulce, y la historia conoce muchos casos en que el amor vencía al miedo. Hecho número 5. Los placeres prohibidos y los escándalos monásticos podían conmocionar incluso a los más piadosos. A pesar de las estrictas reglas, las paredes del monasterio ocultaban muchos secretos, y no todas las monjas llevaban una vida santa. La historia conoce casos en que las abadías se convertían en lugares completamente diferentes a las casas de oración. En algunos monasterios prosperaban las violaciones de los ayunos. Las monjas comían carne en secreto, bebían vino y organizaban banquetes que podían competir con los festines de la nobleza. A veces, incluso se recurría a entretenimientos más sofisticados, desde tener mascotas secretas hasta organizar fiestas clandestinas con música y baile. Pero también había historias mucho más oscuras. En el siglo XIV, en Aviñón, estalló un escándalo cuando se descubrió que un monasterio local servía de tapadera para un burdel, al que acudían incluso altos cargos eclesiásticos. En Inglaterra, la abadía de Littlemore se hizo famosa porque su abadesa gastó todas las donaciones en ropa lujosa, joyas de oro y fiestas a las que invitaba a hombres. Tales historias conmocionaban a la sociedad, pero lo interesante es que muchas de ellas intentaban ocultarse. La Iglesia no quería reconocer que incluso detrás de los muros del monasterio, las personas seguían siendo personas con sus debilidades, deseos y pasiones. Hecho número 6. La historia de la monja Joan, fuga, amor y escándalo. En los monasterios medievales, los destinos de las chicas eran decididos por otros, y pocas se atrevían a desafiar al sistema. Pero una de las historias más audaces está relacionada con una monja llamada Joan. Fue enviada al monasterio a la fuerza, aún en la infancia, por voluntad de su familia, pero nunca se resignó con acento agudo a la vida monástica. Se dice que, aún adolescente, comenzó a cartearse en secreto con un joven caballero que una vez se acercó a la cerca del monasterio para verla aunque fuera de pasada. Sus encuentros secretos continuaron durante años, y en algún momento Joan se decidió a escapar. Bajo el amparo de la noche, disfrazada de plebeyo, logró salir del monasterio y huir con su amado. Pero su historia no terminó ahí. Al enterarse de la fuga, la abadesa dio la alarma y envió a gente de la iglesia tras los pasos de la fugitiva. En esos tiempos, una mujer que abandonaba el monasterio era considerada una criminal, y el castigo por tal sacrilegio era severo. El destino de Joan sigue siendo un misterio. Según una versión, la atraparon y la obligaron a regresar, donde pasó el resto de su vida en confinamiento. Según otra, ella y su caballero lograron escapar, cambiar de nombre y comenzar una nueva vida. Como sea, su historia se convirtió en leyenda y hasta hoy se transmite como uno de los intentos más valientes de escapar de los muros del monasterio. Hecho número 7. El monasterio no era un refugio para los perezosos, sino un lugar de lucha y supervivencia. Estamos acostumbrados a imaginar los monasterios como lugares tranquilos donde reinan la paz, la oración y la serenidad. Pero en realidad, la vida allí era una verdadera prueba.
Cada monja pasaba por una escuela de supervivencia dura, donde no se podía permitir la debilidad. El trabajo constante, el agotamiento físico, el estricto estatuto, las enfermedades, el miedo al castigo, todo esto hacía que la vida monástica no fuera menos difícil que la vida en el mundo secular. La ironía es que muchas chicas, a quienes enviaban a la fuerza tras los muros de la abadía, con los años se volvían tan endurecidas que podían dar lecciones a cualquier caballero. Aprendían a adaptarse, a ocultar sus sentimientos, a obedecer, pero al mismo tiempo a sobrevivir en el sistema más duro, donde por la más mínima falta podían perderlo todo. Algunos monasterios ofrecían educación, pero a cambio exigían obediencia total. Otros se convertían en verdaderas prisiones, de las que no había salida. Pero lo más sorprendente es el paradigma de la vida monástica. A pesar de la dureza, precisamente tras estos muros las mujeres podían encontrar una independencia que no tenían en el mundo de los hombres. Aquí podían estudiar, administrar finanzas, escribir libros, curar personas e incluso convertirse en guías espirituales. El monasterio era tanto una prisión como una oportunidad, y cada monja libraba su propia batalla, algunas por la fe, otras por la supervivencia y otras por la esperanza de libertad. Hecho número 8. La medicina monástica, salvación o sentencia de muerte. Los monasterios medievales no solo eran lugares de oración, sino también hospitales donde las monjas cuidaban de los enfermos. Precisamente aquí se conservaban los antiguos conocimientos médicos, se copiaban tratados sobre el tratamiento de enfermedades, se creaban tinturas, ungüentos y decocciones. Sin embargo, no debemos pensar que la medicina monástica era segura. Muchos procedimientos parecían más bien torturas. Para tratar los dolores de cabeza se usaba la sangría, y las heridas se cauterizaban con hierro candente. Si un paciente comenzaba a tener fiebre, podían verterle agua helada o hacerle beber decocciones que provocaban vómitos. El dolor de muelas se trataba con una mezcla de ceniza y vinagre, y las inflamaciones oculares con gotas de jugo de cebolla. En los monasterios se usaban ampliamente las hierbas, pero a veces su efecto era peligroso. La belladona, el acónito y la dedalera se usaban para aliviar el dolor, pero una sobredosis podía llevar a la muerte. Pero, a pesar de todo esto, fueron precisamente las monjas monásticas quienes sentaron las bases de la medicina futura. Llevaban las primeras crónicas de enfermedades, estudiaban las hierbas, intentaban salvar personas en tiempos de epidemias. En algún momento, los monasterios se convirtieron en el único lugar donde se podía obtener al menos alguna ayuda médica. Sin embargo, no ayudaban a todos. La Iglesia creía que las enfermedades eran dadas por Dios por los pecados, y si una persona no se arrepentía, no debía ser tratada. Hecho número 9. Bibliotecas secretas y libros prohibidos de las monjas. Cuando hablamos de la Edad Media, la imaginamos como un período oscuro en el que la ciencia se extinguió y el conocimiento estaba prohibido. Sin embargo, fueron precisamente los monasterios los lugares donde se conservó la sabiduría de las antiguas civilizaciones. Muchas monjas no eran solo mujeres devotas, sino verdaderas eruditas. Estudiaban astronomía, medicina, filosofía, latín y griego, copiaban libros, creaban las primeras enciclopedias. En algunos monasterios existían bibliotecas secretas a las que solo tenían acceso los elegidos. Aquí se guardaban los trabajos de pensadores antiguos, manuscritos alquímicos, tratados de medicina que podían estar prohibidos por la Iglesia. Leer tales libros se consideraba peligroso, ya que la Iglesia controlaba estrictamente los conocimientos. Si atrapaban a una monja estudiando trabajos heréticos, podían castigarla y quemar los libros. Sin embargo, esto no detenía a quienes anhelaban el conocimiento. Algunas mujeres se volvieron tan educadas que las invitaban como consejeras de gobernantes, y sus trabajos se estudiaban en secreto incluso en las universidades. La historia conoce casos en que las monjas mantenían debates científicos con famosos teólogos, y una de ellas incluso escribió un tratado que anticipó las ideas del Renacimiento. Pero con más frecuencia, sus nombres permanecían en la sombra. La Iglesia no alentaba a las mujeres inteligentes, prefiriendo que permanecieran en sus celdas, rezando y copiando textos aprobados por los sacerdotes. Amigos, si les ha gustado esta historia, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal Mosaico Global. Nos esperan muchos más relatos increíbles sobre los destinos de personas cuyas vidas estaban llenas de misterios, luchas y giros inesperados. Compartan este vídeo con sus amigos si les ha gustado, y escriban en los comentarios cuál hecho les sorprendió más. Nos vemos en nuevos episodios.